las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos a V Radio, una emisión más con las noticias y las historias de vida de las víctimas del conflicto. Santiago Santa Coloma y Marta Esteves les contaremos los avances en materia de reparación integral. Hola Santiago, ¿cómo está? Bien, Marta, muchas gracias. Un saludo también especial para usted y para todos nuestros oyentes conectados a V Radio, el resumen informativo de la Unidad para las Víctimas. Por supuesto, trabajando desde casa. Comenzamos. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Durante el lanzamiento de Súmate por mí, la Unidad para las Víctimas dio a conocer las estadísticas de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, un flagelo que todavía afecta al país. Diferentes entidades del gobierno, entre ellas la Unidad para las Víctimas, trabajan para la prevención del reclutamiento ilegal de menores de edad. Dentro de las estadísticas se destaca que en departamentos como Antioquia y Caquetá se presenta un mayor número de víctimas por este hecho. Saludamos a Diego Monroy para ampliar los detalles de estos anuncios y conocer más cifras. Diego, bienvenido y cuéntenos los detalles de esta información. Marta, Santiago y oyentes de V Radio, un cordial saludo para ustedes. Les cuento que la Unidad para las Víctimas participó en el lanzamiento de la estrategia Súmate por mí, en la que confluyen distintas entidades del gobierno para prevenir el reclutamiento por parte de grupos armados ilegales y generar entornos de protección para los niños, niñas y adolescentes del país. Precisamente durante este lanzamiento, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, reveló que según el Registro Único de Víctimas, a la fecha se encuentran registradas 8.624 personas por el hecho denominado vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados ilegales. El 33% de estas víctimas fueron registradas del 2001 al 2007. Hay un pico en el 2013, donde se presentaron hechos victimizantes frente a los temas de reclutamiento, principalmente en el departamento de Antioquia, Caquetá, Meta, Cauca, Nariño y Chocó. Antioquia tiene el principal récord en los temas de hechos victimizantes frente al tema del reclutamiento, asociados a Necoclí, Turbo. De estas víctimas, el 54.6% tenía 13 a 16 años para el momento de la ocurrencia de los hechos y el 67.54% son hombres. Un 6.1 a un 6.2% han sido población afro, negra y raizal. También comunidades indígenas que han sido reclutadas, un 6.2% también de nuestros datos oficiales que están relacionados con hechos victimizantes que tienen también que ver con desplazamiento, amenazas. El director general de la entidad rechazó que en el país los grupos al margen de la ley sigan vinculando a los niños, niñas y adolescentes en hechos relacionados con el conflicto. Sabemos que la articulación entre las entidades, fortaleciendo los entornos protectores, tanto personales, familiares y comunitarios, es la forma que le vamos a quitar de las manos a los grupos ilegales, a los niños y adolescentes de todo el territorio colombiano. A la fecha, informó el director, se han realizado 3.224 giros de reparación a 3.154 víctimas de vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados por un valor cercano a los 57.000 millones de pesos. Gracias, Diego, por esta importante información. El trabajo que realiza la entidad, como lo indica el director general, pues es poder tener estos entornos protectores, generar estos espacios como primera medida para que evitemos todo tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país y por supuesto se prevenga el reclutamiento ilegal de menores. Vamos ahora con Alejandro Márquez para que nos cuente sobre los resultados del segundo plenario de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas que se desarrolló de forma virtual. Alejandro, buenos días, bienvenido y adelante con la noticia. Hola Santiago, Marta, oyentes, muy buen día.
La Unidad para las Víctimas calificó como positivo el plenario virtual de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, que finalizó luego de 4 días de intenso trabajo, según Aura Elena Acevedo, directora de gestión interinstitucional de la entidad. La Unidad para las Víctimas presentó todos los avances que se han venido realizando en torno a la reforma al protocolo. Se presentaron los resultados del proceso de certificación, proceso que se ha venido construyendo de la mano de las mesas de participación. Fueron 4 días de trabajo muy fuertes, no solo por parte de los diferentes representantes, 56 líderes y lideresas reunidos a través de la conectividad, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en su calidad de secretarios técnicos. Por su parte, Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, dijo que el plenario nacional dejó temas importantes que deben seguir siendo trabajados en favor de las víctimas del país. Hemos tocado temas tan importantes como el proceso de certificación, donde hoy podemos decirle que de las 100 y un poco más de propuestas, más del 50% de estas propuestas fueron aceptadas. Hemos tocado el tema del protocolo, seguiremos insistiendo en este protocolo para que la participación realmente sea garantizada. También hemos tocado el tema de la ley 1448 de una u otra manera para poder avanzar en ese aspecto de la reforma o de la extensión de la misma. Pero lo más importante, hoy por primera vez hicimos este piloto para el cual no estábamos preparados ninguno. Quiero felicitar a todos mis compañeros de Mesa Nacional y por supuesto a la Defensoría del Pueblo y a la institución. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez. Y les contamos que la Unidad para las Víctimas conformó junto a diferentes instituciones de educación superior en Bogotá y en diferentes regiones del país las mesas técnicas de educación superior para generar alianzas estratégicas precisamente en educación superior, en oferta también, en intercambio de información, en generación de conocimiento, entre otros, a través de la suscripción y firma de convenios o cartas de entendimiento con estas instituciones de educación superior, para beneficiar, por supuesto, a las víctimas del conflicto armado. Para hablar de este tema, saludamos a Vanessa Romero, quien nos acompaña en el día de hoy. Hola Vanessa, bienvenida y cuéntenos entonces de qué se tratan estas mesas técnicas de educación superior. Gracias compañeros, los saludo desde la distancia con una pregunta. ¿Ustedes recuerdan qué tuvieron que hacer para poder estudiar? No sé si pidieron un crédito al banco, al ICETEX, un préstamo a algún familiar. Mi educación superior, pues gran parte la asumí yo, trabajando fuertemente. Yo tuve que salir de mi ciudad natal, de Manizales, llegar a Bogotá y pues mis padres, por supuesto, me ayudaron con muchos de esos momentos en la educación, pero gran parte de mi formación educativa pues la he asumido yo trabajando fuertemente. La universidad, yo tuve la fortuna de que mi familia pudo pagar mi estudio, pero ya después de la universidad, los demás estudios que uno tiene que hacer para seguir preparándose, eso sí los he pagado yo con créditos y con el esfuerzo del trabajo. Pues bueno, en mi caso, mi papá era quien pedía los préstamos, yo los pagaba, estuve gran parte en el sector informal, entonces sabrán que no siempre se gana. Cuando estuve en una empresa, lo máximo que ganaba era el 75% del mínimo, entonces pues ya se imaginarán la precariedad de los recursos, pero bueno, así como nosotros, a muchos jóvenes les tocó igual o muchísimo más duro, y más si la vida los ha golpeado tan fuerte como a las víctimas del conflicto armado interno. Por ello les cuento que la unidad cuenta con la Mesa Técnica de Educación para trabajar de manera conjunta con las instituciones de educación superior. Pero para ahondar en el tema, tenemos en la línea a la directora de gestión interinstitucional, Aura Elena Acevedo, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Gracias, un saludo para todos los oyentes de V Radio. Bueno, directora, ¿cuáles son los beneficios de estos convenios para los jóvenes víctimas del conflicto armado? Vanessa, ahí es importante considerar lo siguiente: el resultado de esa gestión se ha materializado principalmente en porcentaje de descuento en el valor de la matrícula. En promedio, la mesa ha logrado que las instituciones de educación superior ofrezcan alrededor del 33% de descuento en el valor de la matrícula. También se han logrado becas completas, como en el caso de la Universidad Militar, que entrega 4 becas completas por año. Bueno, sabemos que las cartas de entendimiento que se suscriben con estas instituciones no solamente incluyen estos beneficios a las víctimas en descuentos, sino también en intercambio de información, acompañamiento a los beneficiarios, asesoría en generación de ingresos, bueno, entre muchos otros. Pero ¿con cuántas y cuáles universidades se tiene convenio, directora?
Bueno, Vanessa, acá hay que hacer claridad de que hay unas universidades con las que se tiene convenio relacionado pues con una cobertura nacional. Acá la mesa técnica realizó un inventario con base en los acuerdos o convenios que la unidad había realizado de manera previa y las gestiones realizadas en el marco de la mesa. Con base en este ejercicio, en este momento podemos determinar que la unidad ha suscrito algún tipo de convenio o carta de entendimiento con 31 instituciones de educación superior. Y aquí, que es un poco lo que yo te decía al inicio, hay unas instituciones que tienen más de una sede y en consecuencia sumarían o se estarían materializando alrededor de 59 sedes educativas en todo el país. Ajá, bueno, sí, en todo el país. ¿Podemos mencionar algunas? Aquí voy a señalar 3 acuerdos muy importantes. La UNAD, que es el 25% de descuento en el valor de la matrícula y tiene cobertura nacional. El Politécnico Gran Colombiano, también otra universidad de cobertura nacional y también con el 25% de descuento en el valor de la matrícula. La Universidad Militar, con ellos tenemos 4 becas completas por año. Bueno, y estas carreras son bastante dispendiosas, directora. ¿A cuántos jóvenes se está beneficiando actualmente? Vanessa, aquí es importante señalar que con base en el último reporte suministrado por el Ministerio de Educación, se pudo establecer que hay aproximadamente 237.000 víctimas matriculadas en las diferentes instituciones de educación del país. En el corto plazo, el objetivo es instalar las 20 mesas en las 20 direcciones territoriales y en el mediano plazo poder realizar un acercamiento con el 100% de las instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación. Bueno, agradecemos a la directora por esta información que concierne a todos aquellos jóvenes víctimas del conflicto armado interno y me despido con un dato, compañeros. Con base en el último reporte suministrado por el Ministerio de Educación, las víctimas se inclinan principalmente por programas universitarios seguidos por programas de educación tecnológica. Un saludo, compañeros. Bien, muchas gracias, Vanessa. Marta, pues precisamente para seguir hablando de este tema de educación superior, en el norte de Santander la unidad está trabajando para entregarle descuentos a las víctimas. ¿De cuánto es este descuento, Marta? Hasta un 25% de descuento en el valor de la matrícula tendrán los sobrevivientes del conflicto para acceder a instituciones de educación superior en norte de Santander y Arauca en el segundo semestre de 2020. La nota con Carlos Galeano. Con el fin de facilitar el acceso a programas de pre- y posgrado en medio de la crisis sanitaria, social y económica que atraviesa gran parte de la población colombiana, la Unidad para las Víctimas adelanta convenios con diferentes instituciones de educación superior para garantizar la formación profesional de los sobrevivientes del conflicto armado y contribuir de esta manera a mejorar sus condiciones de vida en el marco del proceso de reparación integral. La directora territorial de la entidad, Alicia María Rojas Pérez, explica y entrega más detalles. En tiempos de pandemia seguimos trabajando para ampliar beneficios educativos a las víctimas del conflicto armado que deseen iniciar programas educativos de pregrado y de posgrado. En convenio con la UNAC, nuestras víctimas podrán acceder hasta un 25% en descuentos de matrícula, un 15% por estar incluidos en el registro único de víctimas y un 10% adicional por presentar su certificado electoral. La Unidad para las Víctimas adelanta gestiones para la firma y actualización de nuevos convenios con universidades como Francisco de Paula Santander y otras instituciones de educación superior público-privadas. Desde Cúcuta informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. V Radio. Diferentes instituciones de educación superior ofrecen beneficios a las víctimas del conflicto para el acceso a sus programas académicos. Los detalles con Julie Urquina. En Santander, instituciones públicas y privadas de educación superior se suman para ampliar la oferta en estudios técnicos y universitarios para población afectada por el conflicto. Instituciones educativas como la Universidad Santo Tomás, el Politécnico Gran Colombiano y la Corporación Iberoamericana de Estudios CIES brindan a la población víctima descuentos en el valor de la inscripción y matrícula en programas de pregrado y posgrado. En la esfera pública, la Universidad Industrial de Santander, UIS, tiene una medida de admisión especial para las víctimas. Ser bachiller, haber presentado el examen de estado para el ingreso a la educación superior y estar incluido en el Registro Único de Víctimas RUP son algunos de los requisitos primordiales para recibir estos incentivos. Gonzalo García, director territorial de la unidad en Santander, se refirió a los beneficios que ofrecen estas alianzas. En el departamento de Santander, la Unidad para las Víctimas
ha gestionado a través de la Universidad Santo Tomás y el Politécnico Gran Colombiano unos descuentos del 10 y el 25% respectivamente en los valores de matrícula en los programas de pregrado y posgrado en esas instituciones. Con los establecimientos de educación superior del orden público, la Universidad Industrial de Santander tiene una medida especial de admisión para la población víctima que haya logrado obtener un 80% del puntaje en los exámenes de admisión para los diferentes programas. Y a través de la Universidad Abierta y a Distancia UNAP se brindará un descuento del 15% en el valor de la matrícula, incluyendo además un 10% adicional al momento en que el estudiante víctima presente su certificado electoral. En el marco de la creación de estas alianzas estratégicas, la Unidad para las Víctimas estableció además un mapa de oferta educativa que permitirá a las personas afectadas por el conflicto conocer todas las posibilidades de acceso a la educación superior. Desde Santander informó Yuli Constanza Urquina Macías. V Radio. Atención población indígena Aguá víctima del conflicto armado de Nariño. La Unidad para las Víctimas y la Unidad Indígena del Pueblo Aguá, UNIPA, lo invitan a utilizar las líneas telefónicas exclusivas de atención para que puedan adelantar sus trámites ante la entidad. Comuníquese al punto de atención a víctimas de Llorente, celular 318-686-9057, y al punto de atención a víctimas de El Diviso, celular 316-830-1877. Unidos por las Víctimas. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En el reciente Comité de Justicia Transicional Extraordinario realizado en Córdoba se analizaron los hechos de violencia ocurridos en esta zona del país en los últimos días. La información desde Montería con Jessica Mora. Debido a los últimos hechos ocurridos en la vereda La Cabaña y el corregimiento Puerto Colombia en el municipio de San José de Uré, la Unidad para las Víctimas Territorial Córdoba participó en Comité de Justicia Transicional Extraordinario en acompañamiento de las distintas instituciones del Estado para analizar y tomar decisiones frente a esta situación. Mareila Burgos, directora territorial, se pronuncia al respecto. Se revisó toda la situación actual del suceso y se revisaron los componentes por los que requieran atención la población que se encuentra desplazada en este municipio. Se habla de alrededor 275 personas desplazadas. Nosotros, Comunidad para las Víctimas, estamos atentos a apoyar al municipio. Asimismo, nos cuenta que el alcalde Custodio Acosta del municipio solicita a la entidad apoyo de kit de aislamiento y emergencia para la población desplazada ante el suceso que se está presentando. El señor alcalde ya nos solicitó un kit de alistamiento y emergencia. Estos kits contienen colchonetas, kit de cocina, frazadas, entre otros. Y pues estamos atentos a los requerimientos que se hagan en apoyo subsidiario para nosotros entrar con kit de alimentos a la población que se encuentra desplazada. De esta forma nosotros, Comunidad para las Víctimas, seguimos muy atentos a todo lo que se presenta en el sur de Córdoba. Informó para ustedes desde Córdoba, Jessica Mora. El director de la unidad entregó un reporte sobre la atención a las víctimas en una sesión de la Asamblea Departamental del Huila. Los detalles con Indira Lorduy. De manera virtual, el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó de un debate de control político citado por la Asamblea del Huila con el fin de abordar todo lo relacionado con las víctimas del conflicto. Rodríguez presentó las cifras y las acciones adoptadas por la entidad para atender a las víctimas del conflicto en esta región del país. De los cuales se han hecho una inversión de 136.000 millones de pesos, se han girado 22.049 indemnizaciones y también se han hecho la atención humanitaria. Nosotros en el histórico se han hecho 254.000 giros de atención humanitaria. Atención humanitaria es el primer componente en la ruta, el recurso que se le gira a las víctimas para que tengan el componente de alojamiento y alimentación después de terminada su hecho victimizante. Al encuentro asistieron miembros de la Mesa de Víctimas del Departamento, enlaces departamentales y municipales y otros funcionarios que tienen relación con este tema. A nivel de la pandemia y durante el 2020 se han hecho 13.224 giros a través de nuestro operador, el Banco Agro
agrario y de sus corresponsales bancarios. En lo corrido del año 2020 se tienen 92 nuevas víctimas de desplazamiento en este departamento. Este hecho se sigue presentando en todo el país, agregó el funcionario. Desde Neiva, departamento del Huila, informó Indira Lorduy Ramírez. En Boyacá, las víctimas participan de jornadas psicosociales en el marco de los planes de retornos y reubicaciones. William Peña nos trae la siguiente nota. Y verdad que sí me voy con un fortalecimiento más enfocada más hacia mi comunidad. Dar los más sinceros agradecimientos a ustedes que vinieron hoy, nos sentimos muy felices. Son las voces de Guillermina Lobatón y Noemí Bernal, víctimas que hacen parte del plan de retornos y reubicaciones del centro poblado Sirací en el municipio de Páez, Boyacá, y que participaron en las jornadas de la estrategia psicosocial Tejiéndonos, implementada por la Unidad para las Víctimas en complemento a las acciones de acompañamiento que se hacen en el municipio a personas por el hecho victimizante de desplazamiento forzado, como lo explica María José Dangón David, directora de la Territorial Central. Un espacio maravilloso en donde se invitaron a los participantes al desarrollo de actividades lúdicas, recreativas. También fue un espacio para que nos compartieran sus sentimientos, sus creencias, sus experiencias, invitándolas a que se puedan identificar con esto los escenarios de liderazgo en pro del bienestar emocional y la recuperación del tejido social de esta población víctima en el departamento de Boyacá. Acá es muy importante resaltar que se cumplieron los protocolos de bioseguridad y prevención del COVID-19. El municipio de Páez, enclavado en la cordillera oriental, sufrió las consecuencias del conflicto armado, lo que provocó afectaciones directas e indirectas a sus habitantes, dejando un registro oficial cercano a las 1.000 víctimas. En esta municipalidad actualmente se cuenta con un plan de retornos y reubicaciones y un concepto de seguridad aprobados. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. Alcaldías municipales de la Gobernación de Nariño y la Unidad para las Víctimas en esta región brindarán apoyo a las familias desplazadas en los municipios de Roberto Payán y Magüí Payán. La nota con Natalie Bastidas. Un saludo cordial, compañeros. Les cuento que en el marco del Subcomité Departamental de Asistencia y Atención, liderado por la Subsecretaría de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación de Nariño y la Unidad para las Víctimas, se establecieron compromisos con el fin de brindar atención a las familias desplazadas por el conflicto armado en estos municipios. La Unidad para las Víctimas atenderá en subsidiariedad con la Alcaldía de Magüí y en complementariedad con la Gobernación de Nariño a las familias que sufrieron afectaciones por enfrentamientos de grupos al margen de la ley en el pasado mes de junio. El director territorial de la Unidad para las Víctimas, William Pinzón Fernández, refiere. Buscamos de manera articulada llegar a atender los eventos que se han presentado en los municipios de Magüí Payán y Roberto Payán y de esta manera cumplirle a la población que ha sido afectada por los hechos de violencia en los últimos días en este departamento. Por su parte, con el fin de realizar un proceso de atención a las familias desplazadas de las veredas Fátimas, las alcaldías municipales de Roberto Payán y Olaya Herrera levantarán el censo con la población afectada para brindarle así la ayuda necesaria en estos momentos. José Amílcar Pantoja, subsecretario de Paz y Derechos Humanos, resaltó la importancia de la articulación para atender a la población víctima de este departamento. Hemos logrado atender estos subcomités. No es la primera vez, lo hemos hecho desde que llegamos a la gobernación en una articulación bastante sólida, bastante consolidada y que se ha ido al paso del tiempo configurando como una herramienta de atención a las comunidades. De esta manera revisamos la situación, se hace la atención organizada y coordinada y la verdad ha sido un trabajo que esperamos se continúe articulando frente a las dificultades que tiene la comunidad, especialmente de la costa pacífica de Nariño, donde ojalá en algún momento podamos tener un escenario de paz. En este espacio además se realizó la revisión de los avances en otros componentes vitales para las víctimas como salud, seguridad y educación. Las alcaldías municipales serán las responsables de realizar el apoyo logístico para entrar en territorio y realizar las respectivas entregas. Desde la Dirección Territorial Nariño informó Natalie Bastidas. En Popayán, la Unidad para las Víctimas habló de los avances en reparación integral a comunidades étnicas en el Cauca en la 8ª Comisión Mixta entre el Gobierno Nacional y entidades territoriales.
La nota con Margarita Vega. Durante 2 días, delegados del Gobierno Nacional, Departamental y organizaciones indígenas, afro y campesinas se dieron cita en la 8ª Comisión Mixta, donde la Dirección Territorial Cauca de la Unidad para las Víctimas expuso avances en la reparación integral para comunidades étnicas del departamento. Así lo afirmó Dan Harry Sánchez Cobo, director territorial de la Unidad para las Víctimas en el Cauca. En este espacio, como Unidad para las Víctimas, Dirección Territorial Cauca, mostramos las dificultades que hemos podido presentar frente al cumplimiento de las metas planeadas para la vigencia 2020 a causa del COVID-19. Sin embargo, presentamos también las reuniones de concertación que hemos tenido con la Oficina de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena, la cual nos permite tener un plan de contingencia a realizar a partir del mes de agosto, que permitirá tener la información necesaria de en cuáles territorios vamos a poder acceder, cumpliendo con todos los requisitos de bioseguridad implementados por el Gobierno Nacional y por las autoridades indígenas en cada uno de los municipios. En este espacio de concertación y ante el estado de emergencia por el COVID-19, la Unidad para las Víctimas expuso los avances que se acordaron para continuar con la reparación integral de 28 sujetos de reparación colectiva en el Cauca. Para V Radio informó desde Popayán, Cauca, Margarita Vega. En el Meta, servidores públicos que trabajan en atención a las víctimas se capacitan en el manejo de la plataforma de reporte unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial. Camilo Aguirre nos cuenta. La Unidad para las Víctimas apoyó la asistencia técnica a los enlaces de víctimas de los municipios del Casanare acerca del manejo de la plataforma de reporte unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial, conocida como RUSIX, que permite evaluar el desempeño de las entidades territoriales con respecto a la implementación de la política pública de víctimas. Carlos Pardo Alezones, director territorial de la unidad en el Meta y los Llanos Orientales. En este encuentro, los delegados de los entes territoriales aprendieron el proceso técnico de acceso a la plataforma y el tipo de información que se debe reportar respecto a los avances en la implementación de las acciones contenidas en sus instrumentos de planeación, las definidas en los comités de justicia transicional, los procesos de retorno y reubicaciones, la participación de las víctimas en los diferentes espacios, la dinámica del conflicto armado en el territorio, entre otros. Pardo resaltó que del buen manejo de esta plataforma depende en gran medida el éxito de los gobiernos locales en materia de atención a las víctimas. El RUSIT permite la identificación de las falencias institucionales y propone la implementación de un plan de mejoramiento que permite avanzar gradualmente hacia la garantía de derechos de la población víctima. El diligenciamiento del RUSIX es de obligatorio cumplimiento para los entes territoriales y hay plazo para realizarlo hasta el próximo 31 de agosto. La capacitación será extendida en los siguientes días a los miembros de las alcaldías de los demás departamentos que componen la territorial Meta y Llanos Orientales. Para V Noticias, informó Camilo Aguirre. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Desde Antioquia, Juan Carlos Monroy nos cuenta una historia de vida y de transformación después de la violencia vivida. Hace 14 años, Mariluna Mora tuvo que huir del conflicto armado en Nariño y llegó desplazada a Medellín, la ciudad desconocida para ella, donde resurgió transformándose en una nueva emprendedora que se ha superado y esta semana expone en Colombia Moda sus artículos fabricados en cuero. Para mí, como víctima del conflicto armado, el hecho de poder participar en Colombia Moda tiene un gran significado. Es la oportunidad para demostrar que a pesar de las adversidades siempre hay una luz de esperanza, que seguimos con fuerza luchando por nuestros sueños. Además, nos permite dar a conocer nuestra marca. En Medellín aprendió el arte del cuero desde lo más básico. Elegí este emprendimiento debido a que cuando me desplazaron hace 14 años, en la casa en la cual me dieron hospedaje, tenían un taller de confecciones. Empecé a ayudarles en trabajos de mesa, como a pulir, a contar herrajes, a separar y otras cosas de mesa, otros trabajos pequeños. Su voluntad de superación la impulsó a emprender su propio negocio y marca comercial. Hace 2 años y medio me propuse independizarme y hacer mis propios bolsos para venderlos, para mejorar mi autonomía económica y poder sacar adelante a mis 3 hijos. Sé que con el apoyo de la unidad de víctimas, con los fortalecimientos y con esta oportunidad, lograré imponer mi marca. Desde Medellín, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo.
El colectivo La Chinita le canta a la memoria y a la paz en tiempos de pandemia. La historia de resiliencia con Claudia Torres. Nosotros somos los habitantes de La Chinita y a todos venimos a cantar nuestra fiesta de reconciliación, esperanza y paz. ¡Que siga la fiesta! Con el bullerengue, el colectivo La Chinita le canta a la paz. La fiesta debe continuar. Es una de las frases de esta canción con la cual La Chinita, en el barrio obrero de Apartadó, decide sanar el recuerdo de precisamente aquella noche de fiesta en la cual las FARC hace 26 años le arrebataron sus seres queridos. Miramos al cielo, miramos al cielo. Mi nombre es Silvia Irene Berrocal García. Ahí el querer de las víctimas fue sacar una canción. Nosotros hacía mucho tiempo teníamos ese deseo de sacar una canción, cantarle por el perdón y la reconciliación y la paz. Ya de hecho ya se hizo efectiva y entonces estamos muy satisfechas. Todo esto se dio porque nosotros ya hemos tratado de superar toda esta tragedia que pasamos y la unidad para las víctimas fue un pilar para nosotros sacar todo este dolor, todo este odio, rencor que teníamos en nuestros corazones. Nos alejamos del rencor y el odio para que el amor pudiera habitar. Como una colcha de retazos, entre todos fueron construyendo los versos para cantarle a la paz y terminar de sanar sus heridas. Soy Luz Marina Mosquera y me siento contenta y satisfecha porque hoy, en compañía del colectivo La Chinita y el apoyo del Centro Nacional de Memoria, pudimos hacer la letra a esta canción en memoria de nuestros seres queridos, la cual la hemos titulado En La Chinita cantamos por la memoria y la paz. Avanzamos hacia el futuro para nuestro sueño alcanzar. Ahí buscamos todos juntos reconciliación, amor y paz. La Chinita ahora busca dejar huella en esta canción, otro paso para contarle al mundo que sí han podido perdonar y que aún en medio de otra tragedia como la causada por la pandemia, quieren alzar su voz de esperanza y decirle al mundo que esto también se puede superar. Desde la territorial Urabá Darién, para V Radio informó Claudia Torres. De esta manera llegamos al final de V Radio. Gracias por escucharnos nuevamente en esta emisión. Es un placer acompañarlos, como siempre, Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma. En www.unidadvictimas.gov.co y en redes sociales, Facebook, Unidad para las Víctimas, Twitter, @Unidad Víctimas y en Instagram, Unidad Víctimas, podrán encontrar más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la